Muchísimas gracias, presidente. Qué atinado el leer el artículo 89 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque efectivamente en su fracción 10ª habla del respeto, de la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la inseguridad internacional. Entonces, me parece increíble, gracias por permitirnos el que podamos hacer hincapié en que debe respetarse el artículo 89 en su fracción 10ª, por lo tanto, cualquier otro parlamento puede hacer uso de la voz cuando se trate de defender los derechos humanos en México o en el mundo. Quiero señalar, definitivamente hay niveles. Al leer la carta, el pronunciamiento del presidente de México, pues cualquiera pensaría que era una broma. Incluso compañeros legisladores de este Parlamento pusieron en sus redes sociales algunas expresiones de preocupación, pensaron que eran fake news y después, después de su enojo vino la calma porque se dieron cuenta, porque el mismísimo presidente de la República lo dijo, que lo había redactado él mismo. Imagínense hasta dónde ha llegado nuestra política exterior. Este gobierno no ha entendido nada de política exterior, no ha entendido nada de diplomacia. Este gobierno, tristemente y penosamente, con su presidente, está actuando como si no existiera la Cancillería, como si no existiera el Servicio Exterior mexicano. Definitivamente les cuesta trabajo comprender, asimilar, entender que vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando con los periodistas y con los defensores de derechos humanos? Es increíble que esta mayoría parlamentaria y sus aliados no sean capaces de respetar un pronunciamiento del Parlamento Europeo. Que hay que señalar, dentro del Parlamento Europeo hay 27 países que lo integran, 705 diputadas y diputados, partidos europeos que incluso comulgan con sus ideas. Muchos de ellos avalaron este pronunciamiento, pero para ustedes fue lo peor, el que se les diga la verdad en México o en el exterior. A ustedes les duele y les duele mucho porque es la verdad, aunque el presidente siempre quiera tener otros datos. Quiero destacar que desde que inició este gobierno hasta octubre del 2021, se han asesinado 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos. Estamos hablando de un total de 151 homicidios. En lo que va del 2022 van 7 periodistas asesinados. Los quisiera ver a ustedes con esas familias ofreciéndoles disculpas porque su presidente no ha sido capaz de ser empático y no se ha puesto en los zapatos ni de los periodistas ni de los defensores de derechos humanos. Son una vergüenza nacional, pero también internacional, y la historia se los va a cobrar. Ejercer esta profesión en México es un riesgo de vida. De acuerdo con Amnistía Internacional, nuestro país es el más letal para ejercer el periodismo. De igual forma, derivado de los altos índices de amenaza, hay casi 1,500 periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentran bajo el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Por cierto, su presidente también en 2020, este gobierno mexicano extinguió diferentes fideicomisos y entre ellos el del mecanismo de protección. O sea que no hay recursos para salvaguardar la integridad de nuestras y nuestros periodistas en México. Me parece increíble
que les duela una resolución que hable de un tema sensible para el pueblo de México, porque que estén matando periodistas nos duele. Nos duele a la mayoría de los mexicanos, excepto a ustedes. Vemos al presidente todas las mañanas atacando y atacando al gremio, y eso genera total impunidad. Abran los ojos. Por eso es tan cierto lo que escribe el mismísimo presidente cuando habla y dice: es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto. Se me hace que estaba pensando en ustedes, porque ustedes es lo único que han hecho desde que llegaron a esta Cámara de Diputados, estar de levantadedos, y eso les debiera dar vergüenza. Quiero además recordarles que no es la primera vez que el Parlamento Europeo se refiere a violaciones que suceden en México. Ha habido diversas resoluciones a lo largo de la historia. Incluso muchos de los suyos, muchos de los que integran Morena, muchos de sus líderes morales han hecho hincapié a través de sus redes sociales, ¿no? Empezamos, si quieren, con el primer ejemplo. El presidente actual de Morena celebró en el 2014 con 495 votos el Parlamento Europeo aprueba resolución en la que condena los crímenes cometidos en Iguala. Su líder moral, John Ackerman, su líder moral. Parlamento Europeo apoyó para Ayotzinapa. Y ahí no dijeron nada, ¿verdad? No dijeron nada del señor de las casas. O su otro líder también, el que les ayuda con toda la estrategia a la mala, o el que les está ayudando incluso con su falsa revocación de mandato, que es una mera ratificación de mandato. Epigmenio, el objetivo de esta noche en pase de lista del 1 al 43 es contrarrestar presiones del presidente en ese entonces sobre el Parlamento Europeo. Incluso les pidió que retuitearan este tuit porque lo creyó muy valioso e importante. Otro del mismísimo Epigmenio Ibarra. Indispensable entrevistar a militares para conocer la verdad de Ayotzinapa, Parlamento Europeo. Aquí lo que les queremos decir es que ustedes todo el tiempo se manejan con un doble discurso. Cuando les conviene, el Parlamento Europeo es lo máximo. Incluso el presidente de México, en la reunión de la CELAC que se celebró en septiembre de 2021, dijo, cito textual: construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea es lo que necesitamos en América. O sea, ¿cómo ven? Es increíble el doble discurso con el que se maneja este gobierno, y ustedes así lo permiten. Permítame, oradora. Sí. Diputado Huerta, ¿con qué objeto? Bueno, Pregúnteme. sí, muy bueno para todos. Pregúnteme. Se va a poner bueno. ¿Con qué objeto, diputado Huerta? Por su conducto le consulta a la oradora si me autoriza una pregunta para ella. ¿Acepta la oradora una pregunta del diputado Huerta? Claro que sí, presidente. Puede formular su pregunta, diputado Huerta. Gracias. Diputada Gómez del Campo, usted con la experiencia que ha tenido en parlamentos y en áreas internacionales, fue senadora y ahora encargada del área internacional, quiero que nos ilustre si en su experiencia usted había visto que un país, un nuevo gobierno con una mayoría poco solidaria con los derechos humanos, injusta, haya degradado tan rápido a nivel internacional el nombre de México en sus términos democráticos y en el cumplimiento de los derechos humanos. Si en
en alguna parte del mundo, tan rápido un gobierno, una mayoría abyecta puede llegar a degradar el prestigio internacional de tantos años que nos costó poner a México en el mundo. Por su respuesta, muchas gracias. Puede responder, diputada Gómez del Campo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, a mí me parece una vergüenza la respuesta del gobierno mexicano. Seguramente ustedes no lo saben, pero somos el país con más tratados a nivel internacional. Seguramente ustedes no lo saben, pero a las generaciones pasadas les costó mucho construir estos tratados, estos convenios, estos entendimientos a lo largo de la historia. Me queda claro porque vemos a un presidente de México que desconoce completamente la política exterior. Vemos a un presidente de México que, si hablamos de diplomacia, bueno, te das cuenta que no tiene un pelo de diplomático y que imagínense ustedes ir en un avión y empezar a redactar para el Parlamento Europeo, insisto, están representados ahí 27 países. Por cierto, qué vergüenza para el canciller mexicano, porque era el último en enterarse de esa redacción que se hizo desde el avión y que el presidente se vio que a ojos cerrados dijo, aquí está, mándenlo al Parlamento Europeo. Créanme, y respondo, diputado Huerta, a su tan atinada pregunta, créanme que jamás en la historia de México habíamos tenido un presidente que nos avergonzara tanto como el actual. Y se los digo así porque ustedes, y me sorprende mucho el verlos aplaudir tanto, ¿no? Porque en su momento, yo sé que aquí hay muchos que en su momento, a ver, según quién, yo lo único que les pido es no griten. Me pueden preguntar, diputada, y yo puedo responder. No se permiten los diálogos. Le pido que concluya la pregunta, por favor. Una disculpa, presidente, pero a mí y no. nos informe cuando concluya su respuesta. Con mucho gusto. Esto de los gritos no me gusta. Quien quiera preguntar así puede hacerlo. Ustedes recordarán, diputado Huerta, que en su momento López Obrador escribió un libro denominado Oye Trump, y dijo que le iba a contestar una a una las cosas que le hacía México. Dijo que se iba a oponer con todas sus fuerzas al muro. ¿Y qué pasó? Se hincó ante los Estados Unidos, y ustedes lo saben perfectamente y les duele. Pero es el presidente más pro-yanqui que hemos tenido en la historia de México. Y sé que eso duele, y basta con ver que tiene a la Guardia Nacional, en lugar de estar velando por la seguridad de las y los mexicanos, tiene a la Guardia Nacional persiguiendo a migrantes porque así se lo solicitaron en su momento desde los Estados Unidos. Entonces, hoy ustedes tienen al presidente más pro-yanqui, y eso también les debiera dar algo, porque sé que aquí, y porque los sigo y algunos de ustedes los he visto en diferentes foros, a muchos otros no, de hecho ni los conocemos. Y también un dato muy importante: nunca en la historia de México habíamos visto a un presidente que se atreviera a traer a un dictador a nuestro máximo evento de independencia. Así estuvo aquí Díaz-Canel en nuestro evento de independencia. Increíble, ¿no? Se los menciono porque veo que ustedes han perdido la capacidad de asombro, pero nosotros, la oposición, no hemos perdido la capacidad de asombro y vamos a seguir señalando todo lo que ha dejado de hacer este gobierno y los ridículos en los que nos ha puesto a nivel nacional y también internacional. Y yo quiero recordarles también, y con esto concluyo
a la pregunta que me hizo el diputado Huerta, que el presidente López Obrador en el año 2016 hablaba de la siguiente manera y así lo tuiteaba. No vaya a decirnos hoy que él no fue, ¿no? Imagínense ustedes, yo espero que no, que sí se haga responsable de sus palabras. Periodistas alemanes darán más nombres de mexicanos que lavan dinero en el extranjero. Son impunes, pero quedarán como el rey desnudo. Andrés Manuel, septiembre 22, 2016. La información de las personas del PRIAN que lavan dinero en el extranjero no fue nota en la prensa escrita, radio y televisión. Por algo será. Abril 20, 2016. Desde el extranjero se habla de corrupción, lavado de dinero, de los jóvenes de Ayotzinapa, y aquí medios del PRIAN simulan y callan. Todo esto lo dijo. Y vámonos a abril 27 de 2016. Siguen ninguneando a Peña Nieto en el extranjero. Hoy vuelve el New York Times, ahí sí era importante, a criticarlo en un editorial por su complicidad en Ayotzinapa. Ahí López Obrador sí respetaba a la prensa, ¿no? Ahí López Obrador sí celebraba que el Parlamento Europeo hablara sobre Ayotzinapa. Y seguimos, faltan 2 tweets, porque son tantas las incongruencias que encontramos en las redes sociales, en sus mensajes, que jamás acabaríamos. Abril 7, 2016. EPN, o sea Peña Nieto, va otra vez al extranjero, pero en Alemania tendrá que comparecer por su involucramiento en lavado de dinero según papeles de Panamá. ¿Se imaginan cambiarle el nombre solamente al presidente? ¿En cuántos lugares no tendría que comparecer el presidente López Obrador por la muerte de estos periodistas, casi 50 periodistas asesinados en lo que va de su gobierno? Eso les debiera dar vergüenza. Vergüenza, vergüenza, vergüenza es una palabra que ustedes tienen borrada de su vocabulario. Es una palabra que ustedes no han entendido. Abril 23 del año 2016. Las noticias sobre la crisis de México siguen llegando del extranjero. Hoy la principal del New York Times, ahí sí respeta la prensa, es contra EPN y por Ayotzinapa. Todo eso lo tuiteó López Obrador en su momento. Y con esto cierro a la pregunta del diputado Guillermo Huerta. Diputado Huerta, definitivamente a López Obrador le duele, y aquí está demostrado que le duele y mucho que hayan emitido una resolución. Y estas resoluciones en el mundo entero son para visibilizar los problemas. Vivimos en un mundo globalizado. Creo que ustedes no han comprendido qué es vivir en un mundo globalizado. Y ustedes también desconocen el acuerdo global. Es momento de que se pongan a estudiar el acuerdo global, que nos obliga al respeto de los derechos humanos en su artículo 1, en su artículo 39, en su artículo 58. Ustedes tienen que ponerse a leer el acuerdo global, porque estoy segura que ni siquiera sabían que existía un acuerdo global con la Unión Europea. A ver, tranquilos, estamos... Diputada, le reitero, por favor, que no incite a los diálogos No y estoy que dialogando, es una informe expresión. cuando concluya su pregunta.
les digo algo, esto solo demuestra, definitivamente solo demuestra que les duele la verdad, porque es cierto que el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias. Ha denigrado, ha intimidado a periodistas independientes, a propietarios de medios de comunicación y activistas, que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes. Que, por supuesto, bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica. Que en febrero de 2022 los periodistas organizaron protestas en 13 de los 32 estados de México exigiendo mayor seguridad y más investigaciones sobre los ataques contra periodistas. Yo quisiera, señor presidente, pedirle a cada uno de mis compañeros y compañeras, ya no le voy a pedir a la presidencia que se vuelva a leer la resolución, ya no se los voy a pedir, pero les pido a ustedes que a conciencia revisen esta resolución del Parlamento Europeo, que puedan leerla a conciencia y se van a dar cuenta de lo que está pasando en México y se van a dar cuenta que en el mundo entero ustedes no pueden tapar la verdad. Que López Obrador manipule a unos cuantos, esa es una cosa, pero otra muy distinta es lo que el mundo está viendo, lo que los parlamentos están viendo, lo que se está viendo de nuestro México. Y créanme, compañeras y compañeros, que me encantaría que las noticias de México en el mundo fueran puras noticias buenas, fueran puras noticias positivas, fueran noticias que provocaran que el turismo internacional se detonara después de esta pandemia. Créanme que a los diputados de Acción Nacional nada nos gustaría más que esto. Y quiero, presidente, solicitarle por su conducto que podamos, con el tiempo que me resta, solicitar 1 minuto de silencio por las y los periodistas y defensores de derechos humanos fallecidos en lo que va de este sexenio, y que el gobierno ni los ve ni los oye, a todos los que han sido atacados, denigrados desde esa mañanera que le hace tanto mal a México y que genera tanta polarización. Señor presidente, le pido este minuto de silencio. Muchas gracias, presidente. Veo que aquí les duele el tema de la libertad de expresión. Me encantaría que hubiese verdadera libertad de expresión en este país, que todas las mañanas el presidente de la República diera el ejemplo de lo que sí es la libertad de expresión. Tristemente, eso no pasa, y lo que sí me queda claro es que la verdad duele profundamente, y los compañeros y compañeras de Morena y sus aliados no han sido capaces de arropar una resolución en la que el Parlamento Europeo está preocupado, está señalando lo que está ocurriendo con nuestro país con respecto a las muertes de las y los periodistas y defensores también de derechos humanos. Es lamentable que no haya la sensibilización, es lamentable que ustedes no hayan leído en su momento esta resolución, pero ya verán, seguramente vendrán más resoluciones, y yo espero que
este comunicado del Gobierno de la República. Presidente. Por favor, permitan a la oradora concluir con su exposición. Concluya, oradora, por favor. Gracias. Y yo espero que el presidente de la República recapacite, aunque veo que es cosa difícil, porque tiene aquí demasiados borregos y borregas. Lamentable, lamentable. Es cuanto, presidente.